Buenas tardes, mi nombre es Viviana Alcázar, directora de Mercadeo para Cotelco Nacional. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros encuentros Cotelco. Esta mañana tuvimos un encuentro súper interesante sobre un tema de colchones y almohadas, y hoy en la tarde nos acompaña nuevamente Oscar Viteri, CEO de Solchem de Colombia. Él es director de investigaciones y desarrollo para América Latina de prestigiosas empresas del sector químico en el país. Actualmente es fundador, él es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos de ingeniería, con gerencia de marketing y con más de 20 años de experiencia dirigiendo proyectos en diferentes empresas del sector químico en Colombia y en Latinoamérica. Hoy nuestro encuentro es sobre protocolos de limpieza y desinfección en el sector hotelero. Es la segunda parte de esta charla y vamos a hablar en esta tarde sobre las áreas de preparación de alimentos. Oscar, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Cotelco por la invitación y a todos los asistentes por estar aquí presentes. Bueno, el día de hoy quiero compartirles un poco la información acerca de los protocolos de limpieza y desinfección para áreas de preparación de alimentos. Básicamente, lo que estamos trabajando son protocolos de limpieza y desinfección en general para el sector hotelero, para diferentes áreas. Y esos protocolos tienen un objetivo. El objetivo es atender las medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus COVID-19 recomendadas por la OMS, la CDC y el Ministerio de Salud. ¿Por qué razón estamos atendiendo esas recomendaciones de estas entidades? Porque estas son las entidades que están indicadas a nivel internacional y a nivel nacional para poder opinar acerca del tema coronavirus. Ellos tienen un comité de expertos que se dedican a hacer recomendaciones, y lo que nosotros estamos haciendo acá es simplemente tomando todas las recomendaciones que han salido en un sinnúmero de resoluciones y colocándolas aquí de una manera que sea más digerible para todos. ¿Qué más pretendemos nosotros con este protocolo? Lograr que los trabajadores mantengan la higiene adecuada de las manos y la limpieza y desinfección adecuada de las superficies, herramientas y equipos que son utilizados dentro de los hoteles, y de esta manera puedan mantener sanos a los huéspedes, al mismo personal del hotel, y se permita producir y preparar alimentos de forma segura. Tengo subrayado esta última parte porque el día de hoy nos vamos a centrar básicamente en el tema de cómo desinfectar y limpiar de una manera adecuada las áreas de preparación de alimentos. Para poder entrar en materia, debemos entender claramente qué es limpieza y qué es desinfección. No es lo mismo, y por esa razón debemos hacer esa claridad. La limpieza se asemeja a lo que uno hace con el lavado con agua y jabón. ¿Qué hace? Elimina o retira las impurezas y las suciedades de las superficies. ¿Cómo lo logra? Frotando, lavando, enjuagando, restregando. ¿Con eso qué estamos haciendo? Reducimos el riesgo de la propagación. En ese momento no estamos hablando de destruir virus, de destruir microorganismos. Algunos son muy susceptibles a los jabones y detergentes. Sin embargo, eliminar puede ser simplemente retirar, sacar de esa zona los... En cambio, la desinfección como tal destruye o inactiva los gérmenes. Eso es muy importante. La desinfección va más allá de la simple limpieza. Y lo que nosotros queremos hacer es destruir o inactivar los gérmenes, y eso se hace normalmente en superficies duras y no porosas. Al destruir los gérmenes luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagación. Entonces, ¿por qué es importante la desinfección? Porque los desinfectantes son los únicos productos aprobados para eliminar virus en superficies duras. Eliminar se refiere a inactivar o destruir, solamente a retirar. ¿Cuál es la diferencia entre limpiadores, sanitizantes con un desinfectante? Los limpiadores y sanitizantes solo tienen un efecto sobre bacterias, y en algunos casos sanitizar lo que significa es reducir el número de bacterias para dejarlas en un nivel que no sea tan dañino. Sin embargo, lo que nosotros buscamos acá
es algo que tenga un poder mayor. Por esa razón se utiliza un desinfectante. El desinfectante, en cambio, no solo tiene efectos sobre bacterias, sino también sobre hongos, esporas y virus. Por esa razón es tan importante la desinfección. ¿Con qué frecuencia se debe desinfectar? Durante la pandemia es muy importante desinfectar las superficies duras y no porosas de la siguiente forma. Aquellas superficies que sean de bajo contacto, hay que desinfectarlas por lo menos una vez al día. En cambio, superficies que sean de contacto frecuente deben ser desinfectadas por lo menos 3 veces al día. Para las personas encargadas del tema de preparación de alimentos, esto no es lo que vamos a ver a continuación, no es nada raro, es el día a día de la limpieza y desinfección y de las buenas prácticas de manufactura que se deben tener en el momento de preparar los alimentos. El protocolo tiene los siguientes pasos. Se debe iniciar con la limpieza y desinfección de manos. Si ustedes se han dado cuenta, es a lo que más énfasis le han hecho todas las entidades, tanto el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, por todos lados, la OMS está recomendando la limpieza y desinfección frecuente de manos. También hay que realizar una limpieza y desinfección de superficies de uso frecuente, como son, por ejemplo, las mesas de trabajo, la mesa de la recepción, todo lo que tiene que ver con con interruptores para apagar y encender la luz, las manijas de las puertas. Esas son superficies de uso frecuente. No olvidar allí también tener en cuenta los elementos electrónicos, como por ejemplo, los teléfonos celulares. Otra cosa es que se deben tener en cuenta los teclados, por ejemplo, cuando hay puntos de pago. Todo aquello que pueda ser tocado por una persona con cierta frecuencia debe ser desinfectado también. Otra de las cosas a tener en cuenta es la limpieza y desinfección de pisos. Los pisos son una de las áreas de uso frecuente. Hay que estar limpiándolos constantemente y hay que hacer una desinfección adecuada. Y el punto de hoy es la limpieza y desinfección de las áreas de preparación de alimentos. Finalmente se hará una limpieza y desinfección también, se hablará de las áreas de baños y áreas comunes, pero hoy nos vamos a centrar específicamente en el tema de preparación de alimentos. Así como les había comentado, el tema de la limpieza y desinfección de manos es muy importante, es el principio y el fin de cada uno, el inicio y el final de cada uno de los protocolos de limpieza y desinfección. Entonces, vamos a recordar cómo se hace un correcto lavado de manos. El correcto lavado de manos se hace humedeciendo las manos, aplicándoles el jabón antibacterial, restregándolas correctamente, frotando entre los dedos, frotando la parte posterior de las manos, frotando las palmas, frotando las uñas, frotando los dedos pulgares, girándolos, y luego restregando mucho hasta generar espuma y luego hacemos el enjuague. Si hacemos este proceso debemos durar más o menos entre 20 y 30 segundos en el lavado de manos. Si el lavado de manos está durando menos tiempo, no es un lavado efectivo, simple y sencillamente estamos enjuagando un poquito las manos. ¿Y por qué razón queremos hacer un lavado de manos exhaustivo? Porque todo lo que nosotros estamos tocando con las manos podría estar contaminado con el virus. Entonces, lo que queremos hacer con el lavado es eliminar el virus de la superficie de las manos. Hacer que nuestras manos estén libres de esos virus implica hacer la limpieza correcta. ¿Cada cuánto hay que hacer esa limpieza? Ahora los protocolos están exigiendo que el lavado de manos sea mínimo cada 3 horas, no solamente para las áreas de preparación de alimentos, sino para todo el personal que labora dentro del hotel o dentro de la empresa. Entre lavado y lavado, o sea, cada 3 horas hay que lavarse las manos, pero uno de todos modos en esas 3 horas está tocando con cierta frecuencia objetos. Entonces, para desinfectar las manos en ese periodo, se puede utilizar un gel antibacterial. Normalmente se debe utilizar un gel que contenga por lo menos un 70% de alcohol. Eso es importante, ¿por qué? Porque ese porcentaje de alcohol garantiza que podría debilitar la superficie del virus y hacer que el virus no se pueda reproducir fácilmente o no se pueda por lo menos anclar a
a las áreas donde habitualmente se ancla para poder reproducirse. Bueno, ¿cómo se hace la desinfección de las manos? Hay que aplicar el alcohol gel antibacterial sobre la mano. La mano debe estar limpia. ¿A qué me refiero? De nada sirve desinfectar una mano que esté untada de grasa. No, la mano tiene que estar limpia, tiene que haber sido lavada recientemente. En ese caso aplicamos el gel antibacterial, frotamos entre las palmas de las manos una aplicación de gel, un push de un aplicador cremero, son 5 mililitros de gel. Esa es una cantidad suficiente para limpiar inclusive los antebrazos. Es importante entenderlo porque a veces se aplica demasiado en solo las palmas de las manos, el producto empieza a sentirse que queda como pegajoso o que el producto se demora en secar. Es simplemente porque no lo han esparcido lo suficientemente bien para poder garantizar que haya cubierto toda la superficie que se debe desinfectar. Mismo procedimiento, intercalar entre los dedos, frotar las partes de arriba, los antebrazos, y cuando hayan terminado de aplicarlo hay que dejar secar el producto porque él se demora actuando entre 15 y 30 segundos. Él tiene que secarse ahí al ambiente para que el aire permita que se evapore el alcohol, mientras él se evapora está actuando sobre los virus y bacterias que tengamos en nuestras manos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque con este procedimiento damos inicio a los... Para la limpieza y desinfección de las áreas de preparación de alimentos, arrancamos aquí en limpiar y desinfectar las manos, procedimiento que se debe hacer cada 3 horas, ¿okay? Mínimo cada 3 horas el lavado de manos y la desinfección por lo menos cada hora entre esas 3 horas de lavado y lavado. Tenemos que hacer una limpieza en seco de las áreas, es decir, remover el polvo, la grasa, las suciedades que sean visibles, que sean sueltas, hay que removerlas antes de pasar a un proceso de lavado o un proceso de limpieza en húmedo. Entonces, la limpieza en seco es recoger el mugre visible, barrer si es necesario, recoger el mugre y ponerlo en una bolsa plástica. Eso es a lo que se refiere la limpieza en seco. Hay que, si es necesario, restregar con un cepillo algunas cosas, pues se debe hacer para poder quitar todo aquello que sea fácil de quitar. Luego viene un proceso adicional que es el proceso de limpieza en húmedo, un lavado. Todas las superficies rugosas deben lavarse con detergentes e inclusive aplicar desincrustantes. Recuerden que en las áreas de preparación de alimentos es muy importante mantener las superficies lisas, que las superficies no sean porosas, porque en los poros empiezan a generarse colonias de bacterias o colonias de microorganismos que podrían empezar a generar cualquier tipo de infecciones. Entonces hay que mantener las superficies lisas. Cuando empezamos a ver manchas de sarro causadas por el agua, en ese momento estamos viendo que se está generando una rugosidad y eso hay que eliminarlo. Por esa razón es tan importante restregar o aplicar desincrustantes para mantener siempre las superficies lisas. Posterior a ese lavado, o sea, hicimos la limpieza en seco, hacemos un lavado, tenemos que realizar el proceso de desinfección. El lavado no es suficiente. Como les comenté, el lavar se hace con un detergente, se hace con productos que nos generen cierta limpieza, pero en ese momento no estamos sino removiendo, sacando virus y bacterias de ese lugar y mandándolos hacia la alcantarilla o hacia algún otro lado cuando hacemos el lavado. La desinfección, en cambio, hace que el producto caiga sobre las superficies, caiga sobre las áreas y nos ayude a desinfectar esas superficies, esas áreas, esos utensilios, esas frutas o esas verduras. El procedimiento de limpieza y desinfección se tiene que aplicar sobre las campanas, sobre los pisos, los mesones, los hornos, las parrillas, sobre los utensilios e inclusive sobre los alimentos. Entonces, como se dan cuenta, esto es un círculo. Arranca con la limpieza y desinfección de las manos, continúa con la limpieza en seco, continúa con la limpieza en húmedo o lavado, continúa con la desinfección y finalmente volvemos a lavarnos las manos porque estuvimos manipulando productos químicos. Una cosa importante es también
los utensilios que utilizamos en la limpieza, los equipos o los trapos, todo lo que hayamos utilizado en la limpieza, debe ser, se le debe realizar un proceso de limpieza y desinfección. No, o lo que uno normalmente ve es que las cosas, las escobas, los traperos con los que uno hace la limpieza, normalmente uno no les hace el mantenimiento más adecuado. Acuérdense que aquí tocar el mango de la escoba, tocar el mango del trapero es una superficie de alto contacto. La gente todos los días está tocando, trapeando. Esas superficies también hay que estar lavándolas, limpiándolas, desinfectándolas. Hay que tenerlo en cuenta, por favor. Aquí acabamos de ver el proceso en general. Ahora vamos a ahondar entonces específicamente en los procesos de las áreas de preparación de alimentos. Una vez yo hice el proceso de limpieza, ¿cómo hago limpieza? Ok, lavé mis superficies, lavé mis mesones, lavé mis campanas, hice todo el lavado general de las superficies. Yo debo hacer una desinfección de ambientes y superficies. ¿Cuál es el proceso para hacer, el procedimiento para hacer esa desinfección de ambientes y superficies? Lo primero que hay que hacer es retirar o cubrir los alimentos que estén expuestos. Lo segundo que hay que hacer es aplicar un desinfectante ya preparado en la dilución recomendada por el proveedor en forma de spray, en forma de lluvia, aplicarlo sobre toda el área de preparación de alimentos. Hay que hacerlo para garantizar que las superficies que estén en contacto con ese desinfectante queden desinfectadas. ¿Cómo se hace esa aspersión? Hay que asperjar el área desde adentro, la parte más interna del área, hacia afuera, siempre de izquierda a derecha y siempre de arriba a abajo. Es decir, tengo que comenzar en la esquina superior izquierda, desde allá empiezo a aplicar desinfectante porque lo que estoy buscando es que él vaya cayendo sobre las diferentes superficies y me voy acercando hacia la puerta, dando pasos hacia la puerta, entre más vaya aplicando. Hay que dar un tiempo de actuación de ese desinfectante. Hay que dejarlo que actúe por lo menos 10 minutos. Es el tiempo mínimo de acción que requiere para poder lograr que se desinfecten las superficies sobre las que tuvo contacto. ¿Y con qué frecuencia hay que hacer esa desinfección? Hay que hacerla por lo menos 3 veces al día. Una vez en la mañana al iniciar las labores, una vez durante la preparación de los alimentos en medio de la jornada y una vez en la tarde al finalizar las labores. Es decir, debemos estar garantizando que mínimo se haga 3 veces al día la desinfección. Esto es muy importante, ¿por qué razón? Porque es la manera de prevenir no solamente el coronavirus, sino diferentes tipos de enfermedades. Como ustedes ven aquí al lado derecho, les recuerdo cuál es el círculo adecuado, cuál es el proceso adecuado para hacer esa desinfección, así sea de los ambientes. La desinfección, primero me lavo las manos antes de entrar a desinfectar, luego tapo los alimentos, aplico el desinfectante, hago la aspersión, ¿listo? Luego vuelvo y me lavo las manos. Es muy importante seguir ese procedimiento. Por eso les decía yo, el inicio y el final de cada uno de estos procedimientos es el lavado de manos, el lavado y la desinfección de manos. ¿Con qué tipo de desinfectantes podemos trabajar en la desinfección de los ambientes y las superficies que están indicadas para alimentos? Bueno, aquí hay varias opciones. Hay algunos desinfectantes orgánicos que tienen grandes ventajas, como por ejemplo, que si caen sobre algunos alimentos no van a generar problemas para la salud. Esos desinfectantes son muy buenos actuando sobre bacterias, ¿sí? Pero no está comprobada completamente la acción sobre virus. Por esa razón, sirven para eliminar bacterias en tiempos normales de limpieza y desinfección, pero actualmente sí necesitamos algo que sea un poco más fuerte, que tenga acción principalmente sobre algunos gérmenes patógenos diferentes a simplemente las bacterias. Hay otros desinfectantes, uno de los más recomendados y que está certificado es el desinfectantes a base de ácido peracético. ¿Qué ventaja tienen estos productos? Estos productos tienen la ventaja
se utilizan diluciones muy pequeñas, y aún en diluciones pequeñas, como hablar de 2.5 mililitros por cada litro de agua, unas diluciones que son bastante bajas, aún así tienen efecto también sobre virus. Entonces, de acuerdo a lo que se ha estado revisando, los productos que han sido aprobados por la EPA para desinfección de superficies que estén en contacto hayan estado en contacto con el virus, los desinfectantes a base de ácido peracético pueden funcionar perfectamente si se trabajan a las diluciones adecuadas. Otros productos que también están aprobados para área de contacto con alimentos son los amonios cuaternarios de quinta generación, siempre y cuando se hagan las diluciones en las preparaciones y se garanticen las partes por millón adecuadas de acuerdo a lo que recomiende cada uno de los fabricantes. Entonces, tenemos alternativas. Y la otra solución también que se puede utilizar es la solución de hipoclorito, también siguiendo las recomendaciones que nos dé el fabricante. ¿Qué desventaja tiene el hipoclorito? Que es un producto muy corrosivo, que es un producto que puede dañar las superficies metálicas. Entonces, es preferible utilizar, aunque el ácido peracético es un producto corrosivo, en las diluciones recomendadas para uso con alimentos no lo es. Entonces, allí se podría utilizar tanto amonios cuaternarios como ácido peracético, es la recomendación para los ambientes y en la desinfección puntual de los alimentos y los utensilios de preparación, el procedimiento es muy similar. Yo tengo que estar lavándome las manos, limpiando los productos o los equipos, los utensilios o las frutas y las verduras, desinfectándolas y volviéndome a lavar las manos. Recuerden, ese procedimiento es básico. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Una vez terminé la aspersión de los ambientes, una vez hice la desinfección de mi área de trabajo para comenzar en la mañana, debo garantizar el lavado de todos los utensilios que voy a emplear para preparar los alimentos. Todos deben estar correctamente limpios. Se utiliza un detergente en las diluciones recomendadas por el fabricante y se hace el enjuague de esos utensilios. Luego se hace la desinfección de las manos, incluyendo los antebrazos, y tomamos esos utensilios que ya están lavados y los sumergimos en una solución desinfectante. Estamos desinfectando, además de haber lavado las cucharas, los platos, todos los utensilios que vayamos a utilizar en el proceso de preparación de los alimentos o en el servicio de los alimentos, los debemos desinfectar también con una solución desinfectante. Es muy importante. Ahí se puede utilizar también las soluciones de ácido peracético para poder hacer esa desinfección. Luego viene el lavado de frutas y verduras. Las frutas y las verduras se tienen que lavar con soluciones diluidas de agua y jabón. Se tienen que lavar porque hay que quitarles el mugre. No solamente es echarles agüita y ya, hay que lavar las frutas con agua y jabón, hay que diluir bastante el jabón. Cada uno de los fabricantes tiene sus recomendaciones, pero nosotros recomendamos utilizar entre 10 y 20 mililitros por cada litro de agua y con eso tienes una solución que va a limpiar perfectamente cualquier tipo de fruta o verdura. ¿Okay? Si es necesario, cuando las frutas o verduras tienen ranuras o cosas, hay que frotar con un cepillo indicado para frutas y verduras. Eso es parte del proceso normal de limpieza y desinfección de frutas y verduras. Hago además mi lavado o desinfección de manos nuevamente. Pues si ya estuve lavando, utilizo los desinfectantes y paso a desinfectar las frutas y las verduras. Frutas por aparte, hay que sumergirlas en una solución desinfectante y verduras también por aparte. Se puede utilizar perfectamente las soluciones de ácido peracético, las recomendaciones que dé el fabricante, y se puede utilizar también las soluciones de amonios cuaternarios de quinta generación. Las soluciones de amonios cuaternarios, cuando están en contacto con frutas y verduras, requieren ser enjuagadas después de haber puesto en inmersión los productos. ¿Okay? Entonces, con el ácido peracético, con los desinfectantes a partir de ácido peracético, no se requiere enjuague posterior de frutas y verduras, pero con desinfectantes como el hipoclorito, desinfectantes como los amonios cuaternarios, después de desinfectar se requiere un enjuague con agua limpia. Proseguimos nuevamente con la desinfección de manos y antebrazos y
empezamos a interpelar, refrigerar, empacar o servir los alimentos que hayamos preparado. Ese es el proceso correcto de manipulación de alimentos. Ese es el proceso. Es un proceso que no cambia mucho. Todas las personas que ya han tenido los cursos de preparación de manipulación de alimentos saben que ese es el día a día que se maneja habitualmente. Es más, muchos de los procedimientos que se están utilizando hoy para las diferentes áreas de los hoteles, como la recepción, áreas de alto tránsito de personas y cosas como eso, están copiados de los protocolos que se hacen para limpieza y desinfección de alimentos. Finalmente, vamos a revisar un tema que es la limpieza y desinfección de los hornos y parrillas. ¿Por qué razón merece una mención aparte? Porque allí es donde mayor cantidad de residuos de comida, grasa y diferentes tipos de cosas vamos a tener. Y son ambientes propicios para que se puedan crear o se puedan mantener colonias de microorganismos o de gérmenes. La limpieza y desinfección de los hornos y parrillas se debe realizar retirando el exceso de grasa. Lo primero que debemos hacer es que lo que podamos retirar manualmente antes de aplicar algún producto químico, lo debemos retirar. Si podemos raspar la parrilla, raspar las bandejas de los hornos, pues hay que hacerlo de tal manera que podamos remover la grasa fácilmente. Luego, preparamos una solución del producto desengrasante y descarbonizante. Se prefiere que esa solución se haga en agua caliente porque el agua caliente ayuda a ablandar, a suavizar la grasa y de esa manera la actuación del producto va a ser más rápida. ¿Okay? El producto preparado debe ser aplicado sobre las bandejas, sobre las áreas que vayan a ser desengrasadas o descarbonizadas y se le debe dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Es importante dejarlo actuar. Posteriormente, después de que él ha actuado, procedemos a restregar o a retirar con una espátula el exceso de grasa o con un cepillo. Pues procedemos a hacer la limpieza, frotando, restregando y enjuagamos finalmente la superficie para eliminar los residuos que se han generado. Si hay residuos adicionales porque no fue suficiente el procedimiento, es preferible repetir el proceso a aplicar productos más concentrados. ¿Por qué razón? Los productos más concentrados o hacer una dilución más concentrada de los productos puede generar que sí, que actúen más rápidamente, pero podrían llegar a dañar los materiales. Es preferible hacerlo 2 veces, pero respetamos la estructura de los materiales sin que se vayan a deteriorar mucho durante ese proceso, sobre todo cuando estamos hablando de procesos de descarbonización. Una vez hicimos el lavado, una nota importante. Desinfecte, señores. No solamente es importante limpiar las superficies de los hornos y las parrillas, sino que además debemos aplicar correctamente los desinfectantes para garantizar que esas superficies quedan aptas para poder preparar los alimentos. Como en este caso estamos hablando de productos que son fuertes porque están eliminando grasa y eliminando carbón, pues debemos utilizar unos elementos de protección personal. Porque si son capaces de eliminar grasa carbonizada, pues van a ser capaces de atacar nuestra piel. Por esa razón debemos protegernos. Hay que utilizar guantes, hay que utilizar un peto de plástico para poder evitar que caiga el producto sobre la ropa, preferiblemente unas gafas de protección y unos zapatos que sean adecuados para poder estar en un área que va a estar mojada, porque es que normalmente uno las cocinas las lava completas. Las lava desde las campanas hasta el piso para garantizar que queden perfectamente limpias y desinfectadas. Esto es lo que quería compartirles hoy sobre el tema de limpieza y desinfección de las áreas alimentarias. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud y si quieren que ampliemos sobre algún otro de los temas. Sí, Oscar, ya aquí tenemos un listado de varias preguntas
Gracias de todas maneras pues por todo el conocimiento que nos has transmitido, súper claro. Sin embargo, sí hay bastantes preguntas, entonces pues empecemos. Hay una que es recurrente y es, ¿cuáles son los amonios cuaternarios? ¿Qué son? O sea, como que no tienen claro qué es un amonio cuaternario y si es recomendable el amonio cuaternario para áreas de restaurantes, cocina y frutas y verduras. Perfecto. Bueno, entonces, amonios cuaternarios son una familia de desinfectantes químicos. Es muy importante que lo entiendan. Allí hay varios tipos de amonios cuaternarios. Está desde el cloruro de benzalconio, que era de la primera generación, de los años 40 por allá, o mucho antes creo, la verdad, después de las primeras moléculas que se utilizaban para desinfección, y luego vinieron nuevas generaciones de productos. ¿Cuál es la diferencia entre esas generaciones de productos? La primera generación era muy buena en desinfección, pero tenía un problema. Cuando entraba en contacto con materia orgánica, por ejemplo, en áreas de cocina, hay muchísimos residuos orgánicos en las superficies, el producto se desactivaba. Cuando vino la segunda generación, se tuvo un poco más de resistencia allí, pero si venía una agua dura, porque la calidad del agua no es igual en todas las ciudades, el producto se desactivaba. Y así sucesivamente empezaron a generarse diferentes nuevas etapas de los amonios cuaternarios. Llegamos a los amonios cuaternarios de quinta generación. Son mezclas de diferentes tipos de moléculas y esas moléculas, unas generan alto poder desinfectante, otras generan mayor resistencia a residuos orgánicos, otras generan resistencia a las aguas duras o a los minerales que están contenidos en el agua. ¿Sí? Y esa combinación hace que los productos, los amonios cuaternarios de quinta generación, tengan un espectro un espectro biocida mucho mayor a los otros amonios cuaternarios y además que sean capaces de trabajar en condiciones hostiles o en diferentes concentraciones de contaminación del agua o en diferentes cantidades de residuos orgánicos en las superficies de las cocinas. Entonces, los más recomendados son los amonios cuaternarios de quinta generación, porque aparte de que son buenos desinfectantes, tienen mayores resistencias a esas condiciones adversas para realizar una correcta desinfección. ¿Listo? Entonces, esos son los más recomendados para la aplicación. Ok, gracias, Oscar. Otra de las preguntas es... ¿qué químicos se recomiendan para la limpieza de todo el hotel que estén aprobados por los entes regulatorios como la EPA? Ok, entonces la EPA tiene registrados, ojo con eso, hay una cosa que es muy importante y es, muchos de los principios activos deben estar registrados, no necesariamente aprobados por la EPA, registrados. ¿Qué quiere decir? Al registrarlos, las empresas tuvieron que hacer pruebas de bactericidas, mandar a hacer a laboratorios externos las pruebas que demuestran que el producto sí desinfectaba determinados tipos de bacterias o determinados tipos de patógenos, ¿ok? Entonces, la EPA no aprueba. La EPA recibe toda esa información y dice, ok, este producto ya está registrado porque hubo laboratorios externos que lo aprobaron para que pueda eliminar esos virus, esas bacterias o ese tipo de microorganismos. ¿Cuáles son los principios activos que están registrados? Y la EPA los menciona como productos que pueden ser utilizados para eliminación de patógenos similares al COVID-19. No hay ninguno aprobado para eliminar el CoV2, que es el causante del COVID-19. No hay ninguno que diga, mire, yo ya fui aprobado para COVID-19. No. Son patógenos que sirven para diferentes tipos de coronavirus y, por tanto, tienen la posibilidad de eliminar también ese COVID-19. ¿Perfecto? Arrancamos con amonios cuaternarios de quinta generación en las dosificaciones recomendadas por el proveedor. Cada proveedor conoce cuál es la concentración de su producto y él va a decir, mire, de mi producto use 50 mililitros por cada litro, o use 10 mililitros por cada litro, o use 100 mililitros
por cada litro de agua. Eso cada fabricante sabe, debe saberlo. Entonces no hay una dosificación estándar recomendada, pero los amonios cuaternarios de quinta generación, garantizando proporciones superiores a las 500 partes por millón de desinfectante, sirven para limpiar superficies duras y no porosas, eliminar de ellas los virus. Otros que han sido aprobados o que han sido registrados ya, los desinfectantes a base de ácido peracético. Otros que han sido aprobados, desinfectantes a base de peróxido de hidrógeno catalizados con iones de plata. Entonces, esos son los productos que han sido. También hay productos a base de hipoclorito que han sido registrados para hacer ese tipo de desinfección. Solo que con los productos de hipoclorito, las cantidades o casi todos están listos para usar. No hay diluciones recomendadas, sino que se aplican directamente. Okay, entonces, todo eso depende, el fabricante tiene que suministrar la información adecuada para cada tipo de desinfectante, pero básicamente son esos tipos de desinfectantes. Hipoclorito, peróxido de hidrógeno catalizado, el ácido peracético y amonios cuaternarios de quinta generación. Para el lavado de hornos también debo utilizar el amonio cuaternario o el ácido peracético, o con los productos comunes de limpieza es suficiente. ¿Y qué protocolos debo usar para la limpieza de trampas de grasa? Ok. El lavado de hornos exige desengrasantes. La limpieza se tiene que hacer de tal manera que se retire la grasa, la materia orgánica. O sea, para desinfectar necesitamos que la superficie esté limpia. No podemos desinfectar sobre el mugre. Eso es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es lavar el horno, eliminar por completo la grasa con los productos desengrasantes y descarbonizantes. Y una vez las superficies estén limpias, aplicamos el desinfectante. Dejamos actuar y dejamos escurrir. ¿Qué desinfectante sirve? ¿El de amonios cuaternarios o el de ácido peracético? ¿Okay? Pero lo primero es, el amonio cuaternario no se usa para limpiar el horno. Para limpiar el horno utilizamos desengrasantes y descarbonizantes. Para desinfectarlo, al final es que usamos el amonio cuaternario o el ácido peracético. Bien, me preguntan qué es específicamente el ácido acetífico del que hablaste, y me preguntan acá algo que me causó curiosidad, y es que si los amonios cuaternarios sirven para las manos. Ok, miren. Entonces, arranquemos. Primero, ¿qué es el ácido peracético? Es uno de los principios activos que se utilizan para desinfección alimentaria desde hace mucho tiempo. Ese es un ácido, es un hiperácido. Por eso se llama peracético. Es un hiperácido, es la mezcla de ácido acético con peróxido de hidrógeno en unas condiciones catalizadas que van a generar un producto. Es muy fuerte, que actúa muy fuerte sobre las membranas de las células de las bacterias, sobre las coronas de los virus. Actúa muy fuertemente deshaciendo esa parte externa. Al deshacer esa parte externa, pues obviamente inactiva o elimina virus y bacterias. Entonces, es un producto químico. Cada uno tiene sus diferentes aplicaciones. Es importante una cosa, no es bueno que compren ácido peracético de una vez como materia prima. Es muy difícil de manejar, es un producto muy volátil y es un producto, como es hiperácido, si les cae sobre las manos, les genera quemaduras de inmediato. O sea, hay que comprar un desinfectante ya formulado a base de esa materia prima. Entonces, eso es el ácido peracético, una materia prima desinfectante que sirve para fabricar desinfectantes para el sector alimentario. Eso es el ácido peracético. Lo otro que me preguntabas, discúlpame, era si podían usar el amonio cuaternarios para el lavado de manos. Ok. Muchos desinfectantes utilizan amonios cuaternarios como aditivo dentro de los desinfectantes para lavado de manos. ¿Okay? Pero hay que garantizar unas correctas partes por millón.
para contacto con la piel, lo máximo que está, es que, miren, la verdad es que no hay un, ¿cómo se llama esto? No hay un límite establecido para contacto con la piel de productos que sean desinfectantes para superficies. Si hablamos de amonios cuaternarios o de desinfectantes que son hospitalarios para desinfección de heridas y ese tipo de cosas, en ese caso, que son otro tipo de desinfectantes, hay desinfectantes que tienen amonios cuaternarios que pueden usar entre 400 y máximo 1000 partes por millón del desinfectante, pero son desinfectantes específicos y todo el resto de coadyuvantes que llevan permiten evitar la irritación de la piel. Eso estamos hablando de productos indicados para nivel hospitalario y ese tipo de cosas. Los productos que están indicados para superficies no tienen esos coadyuvantes para evitar la irritación en la piel. Entonces, no es recomendado utilizar desinfectantes de superficies en desinfección de piel. Para eso hay desinfectantes de manos específicos que pueden llevar dentro amonios cuaternarios, pero tienen muchos coadyuvantes que evitan irritación y ese tipo de problemas de piel. Ok. Aquí es como un tema con el lavado de frutas y verduras y qué se debe aplicar. Se debe aplicar jabón a las frutas y las verduras, es obligatorio. ¿Qué cantidades de hipoclorito de agua recomiendas para el lavado de frutas y verduras? Y esto incluye la lechuga, las espinacas y las acelgas. Las frutas y bueno, la lechuga, espinacas y acelgas son verduras. Entonces, ¿cuál es la situación? El lavado de las frutas y las verduras, sobre todo cuando tengan, ¿cómo se llama esto? Que tengan como grietas, que tengan pliegues, se debe hacer con agua y con jabón. Es importante, o sea, no es mucho el jabón que hay que utilizar, la dilución que se debe usar un jabón líquido, un jabón que no vaya a generar residuos. No pueden usar jabón en polvo en ningún área de la cocina. ¿Okay? Eso está ya está prohibido, inclusive por procedimientos de manipulación de alimentos. Se debe utilizar un jabón líquido. ¿Okay? Las recomendaciones, dependiendo de la concentración del jabón, los productos que nosotros tenemos, se pueden utilizar concentraciones por ahí de 10 mililitros de producto por cada litro de agua. ¿Qué va a hacer esto? Se utiliza un cepillo especial de cerdas suaves para poder restregar las frutas y las verduras, de tal manera que estemos eliminando los restos de tierra, los restos de mugre que se van quedando en esos pliegues o grietas, y luego le hacemos un adecuado enjuague con agua. Con agua pura se enjuagan bien. Entonces, no es algo extraño, es algo que hace parte de los procesos de manipulación de alimentos. Eso ya está indicado hace mucho tiempo como parte de las buenas prácticas de manufactura para el procesamiento de alimentos. Entonces, sí se debe hacer, se debe limpiar con agua y jabón las frutas y las verduras. Ok. El hipoclorito depende de la concentración que tenga el producto. Hay que garantizar, o sea, hablemos de un hipoclorito comercial que tiene el 5% de principio activo más o menos. Hay que garantizar 8 mililitros de producto por cada litro de agua, es la cantidad mínima que se debería utilizar para la desinfección de frutas y verduras. Entre 8 y hasta 16 mililitros por litro de agua para esa desinfección. Es importante entender una cosa. Hay hipoclorito que no está formulado simplemente como desinfectante. Hay blanqueadores de ropa que están hechos a base de hipoclorito, pero también contienen partes de detergente. Hay hipocloritos de diferentes tipos. Hay hipocloritos que vienen desde el 3%, 2.5%, etcétera. Entonces, deben comprar un producto que esté indicado para la desinfección en áreas de procesamiento de alimentos. Es un producto que es el hipoclorito como tal, sin ningún aditivo adicional que los estabilizantes, para que simplemente sea diluido. Y una vez lo hayan aplicado, hay que obligatoriamente enjuagar las frutas y las verduras. Ok. En los procesos de recibo de mercancía,
como frutas y verduras. ¿Hay algunas recomendaciones especiales en esta contingencia actual con la pandemia? Bueno, en el momento de recibir las frutas y verduras, la persona que entrega tiene que desinfectarse las manos, tiene que lavarse las manos o aplicar alcohol para poder bajar las frutas y las verduras. El que recibe debe lavarse las manos, aplicarse alcohol gel y recibir las frutas y las verduras. Los empaques en los que se están transportando los alimentos tienen que estar correctamente lavados y desinfectados. Pueden utilizar los mismos desinfectantes que utilizaban para el área de la cocina, ¿okay? Pero se tiene que limpiar y desinfectar los recipientes en los cuales se están transportando los productos. Hay que desinfectar los zapatos de las personas que están entregando y van a entrar, o de las personas que están recibiendo los productos y las van a llevar hacia el área de manipulación de alimentos. Hay que desinfectar los zapatos. El calzado es una de las principales vías de ingreso del virus a las diferentes superficies. Siempre estar protegiéndose la boca, o sea, utilizar el tapabocas, eso ya es parte de los protocolos para todo tipo de áreas, pero eso es muy importante allí. Y una vez lleguen las frutas y las verduras, se ubican en un lugar para que pasen al proceso de lavado, desinfección y posterior almacenamiento y guardado donde las vayan a guardar. La frecuencia de limpieza y desinfección de hornos y estufas y parrillas debe ser diario de acuerdo con la explicación que nos acaba de dar y bajo los temas de pandemia. Bueno, depende del uso, ¿okay? Pero sí es importante. La desinfección debe ser diaria, pero por ejemplo, si yo no estoy utilizando el horno todos los días, pues no necesito limpiarlo y desinfectarlo todos los días. Preferiblemente sí desinfectarlo, porque aplicarle el desinfectante para que la superficie se mantenga sin virus ni bacterias, sí se puede hacer. Pero si no utilicé hoy el horno para nada, simplemente durante el proceso de desinfección, en el momento en que estoy haciendo la desinfección al inicio del día, durante el tiempo de trabajo y al final del día, es el de abrirlo para que el desinfectante caiga sobre esa área sin ningún problema. La desinfección o la limpieza debe ser de acuerdo al uso. Si se usa mucho, si ven que se está acumulando cada 2 horas, se está acumulando una cantidad de grasa muy grande, pues habrá que limpiarlo cada 2 horas. Pero si no se está acumulando una cantidad de grasa muy grande porque el uso que le doy no es muy frecuente, pues no tengo que estar limpiándolo a cada rato. O sea, eso depende de la frecuencia con la que yo lo use. Pero sí es importante que todos los utensilios, todas las herramientas y los equipos que estén en la cocina deben estar limpios y desinfectados para que en cualquier momento que los necesite los pueda usar. Bien, ¿recomiendan el vinagre para la desinfección de algunas superficies, frutas y verduras? ¿Qué opinamos de este producto teniendo en cuenta que la Secretaría de Salud, cuando hace visitas, lo recomienda? Bueno, el vinagre es muy buen bactericida. No en este momento, hasta hoy, estamos hablando de 12 de mayo y estamos hablando de las 4 de la tarde. No hay en la EPA ningún producto registrado a base de vinagre para desinfectar virus, bacterias, hongos y mohos que haya sido aprobado para ser utilizado en esta época de coronavirus. ¿Okay? Entonces, sí, el vinagre es un buen eliminador de bacterias, puede servir para desinfectar, ¿okay? En caso de tener otro tipo de bacterias y cosas así. Pero en el caso puntual de poder eliminar el coronavirus, no hay ningún producto a base de vinagre que haya sido aprobado para ese uso. Bien, ¿qué recomiendas para la limpieza en el caso de manteles? Bueno, los manteles son textiles, se tienen que lavar con la frecuencia que sea necesaria, es decir, después de cada uso hay que lavarlos, dejarlos secar al ambiente normalmente, y lo que se puede hacer es, o sea, con el lavado y un buen lavado con un detergente y un blanqueador oxigenado, uno de estos desinfectantes, limpiadores, blanqueadores oxigenados que sirven para ropa de color, por ejemplo, ese tipo de cosas,
puede servir como desinfectante. Entonces, hacer el lavado y adicionarle un poco del blanqueador oxigenado nos va a permitir que los manteles ya queden limpios. No hay ningún producto que yo les pueda decir, miren, para una vez esté el mantel allí, ya lo han tenido expuesto, aplíquenle esto para que el mantel se mantenga desinfectado. No. Esta es una superficie que es blanda, eso es una superficie porosa, y las superficies blandas y porosas deben ser lavadas. Las superficies lisas, que no tengan poros, son las que uno puede limpiar y desinfectar con los limpiadores y desinfectantes de superficies. ¿Tú nos puedes contar algo sobre las áreas como copas, como el tema de bares, de la preparación de bebidas y bares, ese tema, por favor? Ok, entonces, las barandas de los bares, donde se preparan las bebidas y cosas, deben ser consideradas áreas de uso frecuente. Como superficie de uso frecuente debe ser desinfectada mínimo cada 3 horas, dependiendo de la cantidad de gente que esté cerca o que esté frecuentándola. Si hay un número importante de personas, es mejor desinfectarlas cada que haya una persona por allí, desinfectar el área. ¿Cuál es la situación? Más que el área, perdóname, Oscar, están refiriéndose al tema de vasos, platos, cubiertería, etcétera. Ok, todo lo que son vasos, platos, cubertería hace parte de lo que miramos como utensilios, que se utilizan tanto en la cocina como en la preparación de bebidas. Entonces tienen que estar lavándose constantemente con agua y jabón, y se hace una desinfección que puede ser, como les comentaba, con una inmersión en ácido, en una solución de ácido peracético puede ser, y se deja secar al aire. El ácido peracético tiene una gran ventaja. Se va a degradar en oxígeno y en unas mínimas cantidades de vinagre que no afectan en nada la salud ni nada. O sea, las cantidades que se utilizan de ácido peracético son 2.5 mililitros por litro cuando se trata de un producto de 6%. Es decir, es tan pequeña la cantidad que no va a afectar no va a afectar el sabor de las bebidas, ni mucho menos. Si se utiliza otro tipo de desinfectantes, como por ejemplo los amonios cuaternarios, también uno puede sumergir las cosas en amonios cuaternarios para desinfectarlas, pero va a requerir después enjuagarlas nuevamente antes de poderlas utilizar. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso. ¿Qué nos puedes comentar de qué productos son ideales o si nos sirven los mismos productos con los que se limpian los hornos? Las trampas de grasa, ¿o qué sabes de este tema? Bueno, las trampas de grasa son salidas, digámoslo así, de todo lo que tiene el lavado de la loza y ese tipo de cosas que se van quedando a un lado. Bueno, para la limpieza de las trampas de grasa existen enzimas, existe un sinnúmero de productos que están indicados para hacer el mantenimiento en esa zona. Para hacer una correcta limpieza de ellas habría que retirar todo lo que está allí, hacer un lavado convencional y una desinfección habitual. Pero ¿eso de qué depende? Depende de cuál sea el medio que se esté utilizando, porque si por ejemplo hay trampas de grasa que funcionan a través de microorganismos, entonces desinfectar la trampa de grasa va a eliminar los microorganismos que se están ayudando a degradar la grasa para que pase hacia la alcantarilla o ese tipo de cosas. Entonces, la consulta debe ser desplazada realmente a las personas que suministraron las trampas de grasa, que conocen si están trabajando con enzimas o con microorganismos, para poder utilizar un producto que sea adecuado para esa aplicación. Bueno, aquí nos están hablando de otros temas que no. ¿Podemos utilizar el alcohol industrial para desinfectar superficies del hotel en general? Miren. Bueno, entonces, alcohol industrial tienen que verificar muy bien la información que les haya suministrado el proveedor. El nombre alcohol industrial es un nombre genérico. ¿Sí? El alcohol industrial puede ser una mezcla de diferentes tipos de alcoholes, como etanol, metanol y otro tipo de alcoholes. El metanol
es un producto que si llega a estar en contacto con la piel de las personas, podría generar ceguera, puede generar diferentes tipos de problemas, es causante de intoxicaciones alcohólicas. ¿Okay? Comprar alcohol industrial deben verificar que lo que estén comprando sea etanol. Entonces, hablemos del etanol puntualmente. Si es alcohol industrial y tiene metanol en su composición, no lo usen dentro de los hoteles. Les puede generar problemas de salud, inclusive hasta ceguera o intoxicaciones severas. Si el alcohol industrial, estamos hablando de etanol o alcohol etílico de grado industrial, puede ser utilizado en limpieza de superficies. No está indicado para contacto con la piel de las personas. No puede ser usado en las manos, puede ser utilizado únicamente en las suelas de los zapatos. Si tengo un sitio donde voy a colgar la ropa y voy a aplicarle a la ropa que sea antifluidos, puedo hacer ese tipo de desinfecciones o aplicar en las superficies, en las mesas de trabajo o ese tipo de cosas, podría hacerlo. Hay diferentes tipos de desinfectantes que pueden sustituir perfectamente y mejorar aún más el espectro bactericida que tiene el alcohol industrial. Entonces, sí se puede usar siempre y cuando sea etanol y existen muchísimas alternativas para no tener que usar solamente etanol dentro de los procesos de limpieza y desinfección de superficies. Otra de las preguntas que nos hacen es si pueden usar un tipo de desinfectante o limpiador, desinfectante y limpiador para todo el hotel, no que sea uno para pisos, otro para cocina, otro. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, lo que pasa es que las áreas de alimentos exigen que los productos no tengan aroma, porque de lo contrario van a generar problemas de contaminación en los alimentos. A nadie le gustaría que un producto salga horneado y tenga olor a lavanda o Arctic Night o fragancias que han sido utilizadas en limpiapisos. Entonces, por esa razón, se tiene muy separado todo lo que tiene que ver con productos indicados para áreas de procesamiento de alimento de las áreas que son para otro tipo de áreas, como son los pisos y los baños de los hoteles. ¿Okay? Esa es la única razón por la cual no se puede usar un solo producto para todo. Hay productos que por tener requerimientos que van a ser usados en superficies en contacto con alimentos, utilizan materias primas grado alimenticio. Entonces, eso los hace inclusive más costosos que los demás. Sería un desperdicio utilizar ese tipo de productos en áreas que no lo necesitan, que no van a estar en contacto con alimentos. Y viceversa, productos que están indicados para limpieza de pisos en las recepciones y eso, no necesariamente tienen certificaciones o sus materias primas cumplen lo que se necesita para poder estar en contacto con alimentos. Por esa razón es que existen los portafolios separados para cada una de esas áreas, porque existen requisitos muy específicos para poder trabajar en cada una de esas áreas. Bueno, Oscar, ya para terminar, las 2 o 3 últimas preguntas, porque ya estamos pues al filo de las 4, ya son las 4. Pero hay una que es súper recurrente y es con el tema del amonio cuaternario de quinta generación. Evidentemente es el nombre genérico, pero para nuestros participantes no es claro si hay una marca o van y compran el amonio cuaternario de quinta generación o cómo se consigue. Es prácticamente la pregunta que nos hacen. Y tengo otras 2 que son súper importantes, entonces para que también tengamos en cuenta. Listo, bueno, pues sobre el tema del amonio cuaternario como tal, es el nombre de la materia prima, ¿ok? Entonces, nosotros como Solchem de Colombia tiene un desinfectante específico a base de esa materia prima y se llama Solcalim D306. Ese es el desinfectante. No tiene ninguna otra cosa adicional, no tiene parte detergente, no tiene nada. Es exclusivamente desinfectante y está formulado a partir de amonio cuaternario de quinta generación que está aprobado para contacto con alimentos. Entonces, ese es un producto que se puede conseguir con nosotros. Ahora bien, cada una de las empresas tendrá sus propias marcas, tendrá sus propios nombres.
pues ahí habría que revisar con cada uno de los proveedores qué tipos de productos tengan. Eso en cuanto al desinfectante puntualmente. Y limpiadores, también tenemos limpiadores de pisos a base de eso, con su nombre específico y ese tipo de cosas. Ok. Sí, nos preguntan, para la nebulización de ambientes de sección de alimentos de productos, ¿qué productos se puede manejar y en qué equipo? ¿Puede ser un atomizador sencillo o puede ser, o tiene que ser un equipo especial? Bueno, entonces para nebulizar ambientes se necesita un equipo hay un equipo que se llama nebulizador como tal. La diferencia entre hacer aspersión con un spray y hacer nebulización es el tamaño de las gotas. La aspersión va simplemente a atomizar, va a hacer que las gotas salgan de un tamaño, uno por lo menos las ve como una lluvia en todo el ambiente. La nebulización va a hacer que las gotas sean tan pequeñas que salen como una nube. Es más eficiente la nebulización porque entre más pequeñas sean las gotas, son capaces de entrar a superficies porosas, van a entrar en los poros de las superficies. Entonces, para ese tipo de aplicaciones de nebulización, se están recomendando actualmente un desinfectante como el Alcalin D306 que puede servir para ese tipo de aplicación. Ok. Nos preguntan nuevamente si se puede y se recomienda usar hipoclorito en todo el hotel. Bueno, entonces les comentaba, el tema del hipoclorito es el desinfectante más antiguo, inclusive si ustedes revisan los procedimientos que se hacían para limpieza y desinfección de zonas que van a estar en contacto con alimentos, lo primero que recomendaban era las diluciones de hipoclorito para poder desinfectar esas áreas. O sea, es un desinfectante muy antiguo. Si se puede usar, sí, se puede usar. Uno no puede satanizar los productos tampoco. Se puede usar siempre y cuando sea un producto que esté indicado como desinfectante, siempre y cuando conozcan la concentración inicial de la cual están partiendo para poder garantizar que la dilución que ustedes están haciendo tenga la capacidad de eliminar los virus y las bacterias. Es decir, necesitan la recomendación del fabricante para que les diga, mi producto deben usar tantos mililitros por litro. ¿Sí? Si tienen esa información, listo, úsenlo. De lo contrario, miren, busquen un proveedor que les pueda dar esa información. Esa es la diferencia entre utilizar productos institucionales e industriales, que nosotros siempre vamos a compartir la información de la concentración, los principios activos. Tenemos las hojas técnicas, las hojas de seguridad disponibles de los productos, versus comprar un producto que es para uso en hogar, que uno no conoce las concentraciones. Sí, ahí aparece un listado de los elementos con los que fue fabricado, pero ni idea en qué proporciones fueron metidos dentro de la formulación. Entonces, mal haría yo en recomendar una dilución de un producto que pues es genérico, que no conozco en qué proporciones esté dependiendo de cada uno de los fabricantes. Pero que si se puede usar, no está prohibido usarlo. Hola. Aló. Aló. Hola. Sí. Sí, los productos biodegradables, amigables con la naturaleza o libres de ácidos, para que nos cuentes un poco de las características de estos productos que son parte fundamental, digamos que del deber ser de Solchem, ¿no? Que tienen eso como plus. Ok. Perdón. Si ustedes se dieron cuenta, yo traté de hacer una exposición muy general sin mencionar nombres de productos, a menos que fuera estrictamente necesario. Que la idea es suministrarles la información de tal manera que ustedes tengan la suficiente información para que tomen las decisiones que deben tomar en cada uno de los procesos que se deben hacer en los hoteles para poder justamente tener alternativas para desinfectar adecuadamente las superficies durante esta pandemia. Solchem tiene un portafolio supremamente grande. Tiene productos para
la parte hotelera, tiene productos para industrias de alimentos, tiene productos para instituciones educativas y otras instituciones de salud inclusive. Nosotros tenemos productos biodegradables, eso es parte de la filosofía de Solchem. Tenemos desincrustantes completamente libres de ácidos, que tienen una gran ventaja, es que no van a generar ningún tipo de daño para la salud de las personas que los están aplicando. Y tenemos un portafolio de desinfectantes a base de bastantes principios activos que les pueden ayudar a la rotación de los principios activos y garantizar la inocuidad alimentaria en cualquiera de sus establecimientos. Perfecto, gracias Oscar. Ya debemos terminar nuestro encuentro Cotelco. Te esperamos la próxima semana con el protocolo de limpieza parte 3, donde estaremos hablando de las habitaciones y los baños. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por compartir. Ya ustedes tienen pues la página de Solchem y tienen el correo a través del cual pueden también comunicarse con ellos. Algunos nos pidieron el portafolio de productos. Vamos a enviar la presentación con los tres protocolos completos y el portafolio de productos también los vamos a enviar a través de Cotelco en algunos de los casos. Gracias, Oscar, de nuevo, y muchísimas gracias a todos por participar y asistir activamente de este encuentro. Oh, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos por haber participado. No toca pegarle la bola. Pues porque me di cuenta ya cuando estaba muy